Durante más de 3 décadas, el nombre de Carmen Dominici ha sido sinónimo de credibilidad, elegancia y firmeza en el mundo del periodismo televisivo. Nacida en Puerto Rico, su trayectoria ha estado marcada por una disciplina férrea, una presencia imponente frente a la cámara y una capacidad única para narrar historias que conectan con millones de personas. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, se escondía una historia mucho más compleja, una verdad que durante años permaneció cuidadosamente resguardada. A los 60 años, cuando muchos esperarían una etapa de tranquilidad y reconocimiento, Dominici ha decidido hacer algo que pocos se atreven: hablar. Y no solo hablar, sino revelar aspectos de su vida que han permanecido ocultos incluso para sus seguidores más fieles. Desde sus inicios, Carmen Dominici demostró una determinación poco común. No fue simplemente una periodista más. Fue una figura que se abrió paso en un entorno altamente competitivo, donde cada palabra, cada gesto y cada decisión eran evaluados bajo una lupa constante. Su carrera despegó rápidamente, llevándola a trabajar con importantes cadenas internacionales. Durante años, su rostro fue uno de los más reconocidos en la televisión hispana. Cubrió conflictos, entrevistó a figuras clave y estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la historia reciente. Pero con el éxito vino también una presión constante. El mundo veía a una mujer fuerte, segura, casi impenetrable. Sin embargo, esa imagen tenía un costo. Como muchas figuras públicas, Dominici aprendió a separar su vida profesional de su vida personal. Sin embargo, esa separación no siempre fue tan clara como parecía. Mientras su carrera alcanzaba nuevas alturas, su vida personal atravesaba momentos de gran complejidad. Relaciones sentimentales bajo el escrutinio público, decisiones difíciles y una constante lucha por mantener el equilibrio emocional formaban parte de su día a día. Lo que el público no sabía era que, en medio de todo eso, ella estaba enfrentando conflictos internos profundos. Había preguntas que evitaba responder. Había emociones que prefería no mostrar. Y, sobre todo, había verdades que aún no estaba lista para compartir. Durante años, el silencio fue su aliado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendía el poder de las palabras. En su profesión, una declaración puede cambiarlo todo. Puede construir o destruir una reputación en cuestión de segundos. Por eso, eligió callar. Calló cuando los rumores crecían. Calló cuando las críticas se intensificaban. Calló incluso cuando su propia historia comenzaba a distorsionarse en manos de otros. Ese silencio, sin embargo, no era vacío. Era un espacio lleno de pensamientos, de reflexiones, de decisiones difíciles que se iban acumulando con el tiempo. Toda historia tiene un momento decisivo. Un instante en el que el equilibrio se rompe y ya no es posible seguir igual. Para Carmen Dominici, ese momento no llegó de forma repentina, sino como resultado de años de acumulación emocional. Experiencias, aprendizajes y también heridas que poco a poco la llevaron a cuestionarse todo. ¿Quién era realmente más allá de la cámara? ¿Hasta qué punto había vivido para sí misma y no para los demás? ¿Valía la pena seguir guardando silencio? Estas preguntas comenzaron a tomar fuerza, transformándose en una necesidad urgente de autenticidad. Cumplir 60 años no fue para ella simplemente un número. Fue un punto de inflexión, una etapa en la que muchas personas comienzan a reevaluar sus prioridades, a mirar hacia atrás y a preguntarse qué queda por hacer, qué queda por decir. En el caso de Dominici, esa reflexión vino acompañada de una decisión valiente: dejar de ocultar partes de su historia, no por necesidad de atención, no por estrategia mediática, sino por una necesidad personal de liberación. Cuando finalmente decidió hablar, el impacto fue inmediato. Sus palabras no solo sorprendieron al público, sino que también generaron una ola de reacciones en el mundo mediático. Colegas, seguidores y expertos comenzaron a analizar cada declaración, cada matiz de su discurso, porque no se trataba simplemente de una confesión. Se trataba de una figura que, después de años de control absoluto sobre su narrativa, decidía mostrarse vulnerable. Y eso
En un mundo donde la imagen lo es todo, es profundamente poderoso. Es fácil reducir este tipo de revelaciones a titulares llamativos o a interpretaciones superficiales. Pero hacerlo sería ignorar lo esencial. La historia de Carmen Dominici no es solo la de una periodista famosa que rompe el silencio. Es la historia de una mujer que ha vivido bajo presión constante, que ha tomado decisiones difíciles y que finalmente ha decidido priorizar su verdad. En un contexto donde las figuras públicas suelen ser vistas como símbolos más que como personas, su decisión nos recuerda algo fundamental. Detrás de cada imagen hay una historia real. Marca el inicio de una revelación que va mucho más allá de lo esperado. Porque lo que Carmen Dominici ha decidido compartir no es solo una parte de su vida, sino una perspectiva completamente nueva sobre su trayectoria, sus decisiones y su identidad. Exploraremos en profundidad las revelaciones específicas que han generado impacto global, las consecuencias personales y profesionales de su decisión, y el mensaje que deja para las nuevas generaciones. Lo que está claro es que, a sus 60 años, Carmen Dominici no solo ha roto su silencio, ha cambiado la narrativa de su propia historia, y al hacerlo, ha dejado al mundo entero reflexionando. Cuando Dominici comenzó a hablar, lo hizo con una serenidad que contrastaba con la magnitud de sus palabras. No había dramatismo exagerado, ni intención de generar controversia gratuita. Sin embargo, el contenido de sus declaraciones tenía un peso profundo. Reveló que durante gran parte de su carrera, vivió bajo una presión constante por cumplir con expectativas externas. Ser la periodista perfecta, la figura pública impecable, la mujer fuerte que nunca se quiebra. Pero esa imagen, según sus propias palabras, no siempre reflejaba su realidad interna. Durante años, enfrentó momentos de incertidumbre, dudas personales y desafíos emocionales que prefirió mantener en privado. No porque no fueran importantes, sino porque sentía que no había espacio para mostrarlos. Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la forma en que describió el costo personal de su carrera. El éxito, que desde fuera parecía incuestionable, tenía un lado menos visible. Jornadas interminables, decisiones difíciles y una constante exposición mediática formaban parte de su rutina diaria. Pero más allá de eso, existía un desgaste emocional acumulado. Dominici habló de la soledad que puede acompañar a la fama, de cómo, a pesar de estar rodeada de personas, muchas veces se sentía desconectada, de la dificultad de confiar plenamente en un entorno donde cada palabra puede ser interpretada o malinterpretada. Estas confesiones resonaron profundamente con el público, porque mostraban una dimensión poco explorada de la vida de las figuras públicas. Otro punto clave de sus revelaciones fue su experiencia en el ámbito personal, especialmente en lo relacionado con sus relaciones. Ser una figura pública implica que incluso los aspectos más íntimos pueden convertirse en tema de conversación. En su caso, esto significó vivir momentos importantes de su vida bajo la mirada constante de los medios. Dominici explicó que esa exposición afectó la manera en que vivía sus relaciones. La presión externa, los rumores y las expectativas sociales generaban un entorno complejo, donde mantener la autenticidad se volvía cada vez más difícil. Sin entrar en detalles innecesarios, dejó claro que algunas decisiones personales estuvieron influenciadas por ese contexto, lo que añade una capa adicional de comprensión a su historia. Uno de los momentos más significativos de su relato fue cuando describió el instante en que decidió cambiar el rumbo. No fue un evento único, sino una acumulación de experiencias que la llevaron a reconocer que ya no podía seguir viviendo bajo las mismas condiciones. Había llegado el momento de priorizar su bienestar emocional. Ese basta no fue un acto impulsivo, sino una decisión consciente y profundamente reflexionada. Una elección que implicaba asumir riesgos, pero también abrir la puerta a una nueva etapa. Las palabras de Carmen Dominici no pasaron desapercibidas. En cuestión de horas, sus declaraciones comenzaron a circular en medios y redes sociales, generando una ola de comentarios y análisis. Periodistas, expertos y seguidores ofrecieron distintas interpretaciones, pero hubo un elemento común: el reconocimiento de su valentía. Muchos destacaron que,
En un entorno donde la perfección aparente suele ser la norma, mostrar vulnerabilidad es un acto poderoso. Otros señalaron que su testimonio podría abrir la puerta a conversaciones más amplias sobre la salud emocional, la presión mediática y la necesidad de redefinir el concepto de éxito. Más allá de los detalles específicos, lo que realmente impactó fue el mensaje de fondo. Dominici no solo habló de su experiencia, sino que también invitó a la reflexión. Su historia plantea preguntas importantes. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar por cumplir expectativas externas? ¿Qué significa realmente el éxito? ¿Y cuándo es el momento de priorizarnos a nosotros mismos? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero su testimonio ofrece un punto de partida. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es la forma en que redefine la vulnerabilidad. Tradicionalmente, mostrar fragilidad ha sido visto como una debilidad, especialmente en profesiones que exigen autoridad y control. Sin embargo, Dominici demuestra lo contrario. Al compartir su verdad, no pierde credibilidad, la fortalece, porque la autenticidad conecta de una manera que ninguna imagen cuidadosamente construida puede lograr. Tras estas revelaciones, queda claro que Carmen Dominici no está cerrando un capítulo, sino abriendo uno nuevo. Un capítulo donde la honestidad ocupa un lugar central, donde ya no es necesario sostener una imagen perfecta a cualquier costo, y donde, quizás por primera vez en mucho tiempo, puede definirse en sus propios términos. Ha revelado el impacto emocional y personal de su decisión. El siguiente profundizará aún más en las consecuencias, porque hablar tiene un efecto. Y en el caso de Carmen Dominici, ese efecto no solo ha transformado su vida, sino también la manera en que el público la percibe. Después de las revelaciones que marcaron un antes y un después en su vida, la historia de Carmen Dominici entra en una nueva fase. Ya no se trata solo de lo que dijo, sino de lo que vino después. Porque cuando una figura pública decide mostrarse sin filtros, el impacto no se detiene en el momento de la confesión. Se extiende, evoluciona y transforma todo a su alrededor. Las declaraciones de Dominici no solo resonaron entre el público, sino también dentro del propio mundo del periodismo. Colegas y profesionales de los medios comenzaron a reflexionar sobre una realidad que, aunque conocida, pocas veces se expresa abiertamente. La presión por mantener una imagen impecable, la exigencia constante de rendimiento y la falta de espacios para la vulnerabilidad son temas que su testimonio puso sobre la mesa. Algunos expertos señalaron que su decisión podría marcar un cambio en la forma en que se percibe el rol del periodista, ya no como una figura distante e inquebrantable, sino como un ser humano con emociones, conflictos y procesos internos. Este cambio de narrativa, aunque sutil, tiene el potencial de influir en nuevas generaciones de comunicadores. Si algo quedó claro tras sus declaraciones, fue la conexión emocional que logró con la audiencia. Miles de personas se sintieron identificadas con su historia, no porque compartieran su profesión o su nivel de exposición mediática, sino porque sus palabras tocaban experiencias universales. La presión de cumplir expectativas, el miedo a mostrarse vulnerable, la necesidad de ser aceptado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de reflexiones profundas. Muchos usuarios comenzaron a cuestionar sus propias decisiones, sus propios silencios. En ese sentido, el impacto de Dominici trascendió lo personal para convertirse en un fenómeno colectivo. Sin embargo, este nuevo capítulo no está exento de desafíos. Revelar una verdad personal implica también enfrentarse a interpretaciones, críticas y, en algunos casos, malentendidos. En un entorno donde la información circula rápidamente, mantener el control sobre la narrativa puede resultar complicado. Para Carmen Dominici, esto significa aprender a convivir con una nueva forma de exposición. Una donde la autenticidad es su mayor fortaleza, pero también su mayor vulnerabilidad. El proceso de reconstrucción no es inmediato. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Uno de los cambios más significativos tras su confesión es la forma en que Dominici entiende el éxito. Durante años, este estuvo ligado a logros profesionales, reconocimiento público y estabilidad en su carrera.
Sin embargo, su testimonio sugiere una evolución en esa perspectiva. Hoy, el éxito parece estar más relacionado con el bienestar personal, la libertad emocional y la capacidad de vivir de acuerdo con sus propios valores. Esta redefinición no solo es relevante para ella, sino también para una sociedad que, cada vez más, cuestiona los modelos tradicionales de éxito. En un mundo dominado por las redes sociales, donde las imágenes cuidadosamente editadas y las narrativas perfectas son la norma, la autenticidad se convierte en un valor diferencial. La decisión de Dominici de mostrarse tal como es rompe con esa lógica. Su historia demuestra que la conexión real con el público no se construye a partir de la perfección, sino de la honestidad. Esto plantea una reflexión importante. ¿Estamos preparados como sociedad para aceptar la imperfección de quienes admiramos? Su caso sugiere que sí, o al menos que existe un deseo creciente de ver más humanidad en las figuras públicas. A lo largo de su carrera, Carmen Dominici ha dejado una huella importante en el periodismo. Pero quizás su mayor legado no esté en las historias que contó frente a la cámara, sino en la que ha decidido contar ahora. Su testimonio puede servir como referencia para otras personas que enfrentan situaciones similares. Puede inspirar a quienes sienten que deben ocultar partes de sí mismos para encajar en ciertos estándares. Y, sobre todo, puede contribuir a cambiar la conversación sobre lo que significa ser fuerte. Porque, como demuestra su historia, la verdadera fortaleza no está en ocultar las emociones, sino en enfrentarlas. ¿Qué viene ahora para Carmen Dominici? Esa es una pregunta abierta. Lo que sí parece claro es que su camino seguirá evolucionando, ya sea a través de nuevos proyectos profesionales, iniciativas personales, o simplemente viviendo de manera más auténtica. Su historia aún tiene mucho por ofrecer. Lo importante es que, a diferencia del pasado, este nuevo capítulo está definido por sus propias decisiones, sin máscaras, sin silencios impuestos, solo con la verdad. La historia de Carmen Dominici no es solo la de una periodista que rompe el silencio a los 60 años. Es la historia de un proceso humano, de una búsqueda de identidad, de una confrontación con el pasado y de una decisión valiente de cambiar el rumbo. En un mundo que muchas veces premia las apariencias, su testimonio nos recuerda la importancia de la autenticidad y nos deja una pregunta que cada lector deberá responder por sí mismo. ¿Cuánto de nuestra propia historia estamos dispuestos a contar? ¿Y cuánto seguimos guardando en silencio? Después de todo lo dicho, después de cada palabra que sacudió al público y redefinió su imagen, la historia de Carmen Dominici no termina. En realidad, apenas comienza a desplegar sus efectos más profundos, porque algunas decisiones no solo cambian una vida, cambian muchas. Con el paso de los días, lo que inicialmente fue visto como una confesión impactante, comenzó a transformarse en algo más amplio, un espejo. Personas de distintos contextos empezaron a verse reflejadas en su historia, no en los detalles específicos, sino en las emociones que transmitía. El cansancio de aparentar, el miedo a decepcionar, la lucha interna entre lo que se espera y lo que realmente se siente. En ese sentido, la historia de Dominici dejó de pertenecer solo a ella. Se convirtió en una narrativa compartida. Uno de los efectos más interesantes fue cómo su testimonio empezó a influir en la conversación social. Temas que antes se evitaban o se trataban superficialmente, comenzaron a discutirse con mayor profundidad. La salud emocional en profesiones de alta exposición, la presión de la perfección en la era digital, el derecho a redefinir la propia identidad en cualquier etapa de la vida. No se trató de un cambio inmediato ni uniforme, pero sí de un movimiento perceptible, un desplazamiento hacia una conversación más honesta. Curiosamente, uno de los aspectos más poderosos de su historia es que no parece haber sido diseñada para inspirar, y sin embargo lo hace. Dominici no habló desde un pedestal, no ofreció respuestas absolutas ni fórmulas universales. Simplemente compartió su proceso y, en ese acto, abrió un espacio donde otros pueden encontrar su propia voz. Sin embargo, sería ingenuo pensar que todo es positivo. La autenticidad también implica riesgo. En un mundo donde la exposición es constante, mostrarse tal como uno es puede generar críticas, malinterpretaciones e incluso rechazo.
No todos están preparados para aceptar el cambio en una figura que han idealizado durante años. Esto plantea una tensión interesante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos, como sociedad, a aceptar la evolución de las personas públicas? La respuesta, como demuestra este caso, sigue siendo compleja. Hay historias que desaparecen rápidamente del ciclo mediático, y hay otras que permanecen. La de Carmen Dominici parece pertenecer a la segunda categoría. No por el impacto inmediato de sus palabras, sino por la profundidad de lo que representan. Su historia no depende del momento, depende del significado. Y ese significado tiene la capacidad de mantenerse relevante, incluso con el paso del tiempo. El verdadero giro. De figura pública a voz humana. Durante años, Dominici fue vista principalmente como una profesional ejemplar. Una periodista sólida, confiable, casi inmutable. Hoy, esa percepción ha cambiado. No ha perdido credibilidad. Ha ganado dimensión. Se ha convertido en algo más que una figura mediática. En una voz humana con la que es posible conectar a otro nivel. Y ese cambio, aunque intangible, es profundamente significativo. Más allá de todo análisis, su historia deja una invitación. No explícita, no directa, pero presente. Una invitación a cuestionarnos. ¿Qué partes de nosotros mismos estamos ocultando? ¿Qué historias evitamos contar? ¿Y qué pasaría si decidiéramos enfrentarlas? No todos tomarán la misma decisión, pero el simple hecho de plantearse la pregunta ya es un paso. Quizás el mayor legado de Carmen Dominici no se medirá en premios, ni en audiencias, ni en años de carrera. Se medirá en algo mucho más sutil, en las conversaciones que ha iniciado, en las reflexiones que ha provocado, en las decisiones que otras personas tomarán a partir de su ejemplo. Ese tipo de impacto no siempre es visible, pero es el que realmente perdura. La historia de Carmen Dominici no termina con sus palabras, comienza con ellas. Porque al final, más allá de la fama, del éxito y de los años frente a las cámaras, lo que realmente queda es la verdad que cada persona decide enfrentar. A los 60 años, Dominici no solo rompió el silencio, rompió una barrera invisible que muchos aún no se atreven a cruzar. Y quizás, en ese acto, nos dejó una lección silenciosa pero poderosa. Nunca es tarde para ser auténtico. Nunca es tarde para decir lo que llevamos dentro. Si esta historia te hizo reflexionar, ya sea un poco, si alguna parte de este relato resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y deja tu comentario, ¿qué opinas tú sobre esta revelación? Tu voz también importa. Nos vemos en el próximo video.